Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De manera que si tienen su Biblia, quiero invitarlos a que abran conmigo su Biblia en 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Vamos a referirnos desde el verso 7 hasta el verso 17 inclusive. Así entonces, teniendo su Biblia, le invito para que abra conmigo 2 Corintios capítulo 4, verso 7, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oremos. Padre, queremos agradecerte en esta mañana, porque nos da a traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Dándote gracias, creyendo, Señor, que al exponer el texto bíblico, por la obra del Espíritu Santo, tú actúas en medio nuestro, esclareciendo el misterio que estuvo oculto a través del tiempo y de las edades, y que te has placido en revelarlo por medio del Evangelio. Señor, que el mensaje en esta hora pueda ser claro y comprensible,
de manera que todos podamos ser edificados en ello, en la esperanza y en la seguridad que tú envías tu palabra y nunca vuelve a ti vacía, sino que produce el fruto para lo cual tú la envías, Señor. En esa esperanza descansamos y en esa confianza ministramos, sabiendo que eres tú, Señor, y que el hombre está excluido, y por más pensamientos o argumentos o intenciones que haya en el corazón del hombre, queda excluido por la obra de tu Espíritu Santo, mediante los dones que has dado a la iglesia para el perfeccionamiento de los santos. Por eso te damos gracias y así recibimos la palabra como lo que en verdad es, como palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Siempre que nosotros tenemos comunión con Dios, algo sucede, ¿no? Y es que lo primero que sucede, se nos van esclareciendo los pensamientos. Siempre antes de predicar tengo grandes conflictos porque nunca tengo un solo pasaje, o no siempre tengo un solo pasaje, sino que me llegan al corazón varios pasajes que componen un mensaje o que componen una enseñanza que entiendo que es la que debo de dar. Y eso me trae conflictos porque pensando cómo acomodarlos, si primero hablar de que juntamente con Cristo hemos muerto, juntamente con Él resucitamos, de lo que es llevar la vida de Cristo y los padecimientos. Bueno, se van armando ese conflicto porque cómo exponer. Pero cuando descanso en la promesa de que es el Señor el que ministra, no soy yo, entonces puedo abandonarme a las manos de Dios y en la confianza de que lo que hable es lo que el Señor permite que sea hablado, amén, aquello que Él quiere comunicarnos a nosotros, viéndome excluido. Y le soy sincero, a veces quedo tan excluido que yo mismo quedo sorprendido, porque digo, esto no lo pensé en ningún momento en hablar, y así me encuentro hablando. Esa es la obra del Espíritu Santo, y esa es la confianza por lo menos que yo tengo, y le comparto para que usted también tenga confianza, porque usted también está recibiendo al igual que yo. Entonces, si solo se queda mirando las cosas que se ven, y bueno, hoy puede estar contento y decir, qué linda que está la iglesia, cómo la arreglaron los hermanos, amén, qué bien está todo presentado, y bueno, y puede gozarse en ello, y es motivo de gozo. Pero tal vez si viene con otra mirada, puede decir, esto la verdad, yo lo cambiaría de esta manera, lo haría y quedaría a mi parecer mejor. Y así cuando se mete en nuestras ideas y traemos nuestros propios pensamientos, no siempre la visión es una visión de conformidad o de gozo o de alegría. Pero aquí nosotros estamos leyendo la Escritura y dice, no mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son pasajeras, sino las que no se ven. Entonces es importante que a la hora que se está compartiendo la palabra de Dios, que ustedes no miren al que está delante de ustedes, sino que tengan puestos los ojos en Jesús, quien es el autor de esta fe. Nosotros compartimos la fe, ¿cierto? Lo que hablamos es palabra de Dios y lo hablamos por medio de la fe. Bueno, el autor de todas estas cosas, el diseñador, es Dios. Amén. Y el arquitecto es Jesucristo. Amén. Él es el que por Él y para Él todas las cosas fueron hechas. Entonces, hermanos queridos, qué importante que nosotros podamos tener la mirada puesta en el Señor para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas, a fin de que podamos seguir creciendo en el conocimiento del Señor y de su voluntad para nosotros. Entonces, mirando la palabra que hoy nosotros estamos compartiendo, nos habla de mirar las cosas que no se ven. Amén. Hoy se está celebrando la resurrección del Señor Jesucristo, pero a Cristo resucitado nosotros no le hemos visto con nuestros ojos físicos. Pero sí recibimos y vemos que Él está trabajando, por lo menos cuando oímos los testimonios de los hermanos que testifican y dicen, esto es la obra de Dios en mi vida, este es el trabajo de Dios, esto es lo que Dios hizo por mí. Entonces podemos ver a Cristo resucitado.
Y no lo vemos con los ojos físicos, sino que lo vemos por medio de la fe, que es la certeza de lo que no se ve y es la convicción en lo que se está esperando. Entonces, ¿cuál es el valor? No solamente el valor de mirar las cosas eternas para poder recibir la gracia de Dios, como hoy les estaba diciendo. Si ustedes miran, pueden tener gozo, contentamiento, viendo cómo todas las cosas están arregladas. Otro puede que ni siquiera le guste o piense que puede hacerlo de manera diferente. Pero qué importante cuando nosotros miramos más allá de lo que se ve y miramos mediante la fe diciendo, esta es la congregación de los santos. Cuando 2 o 3 están reunidos en el nombre del Señor, el Señor está ahí. Lo que se está exponiendo es la palabra de Dios. El que está delante es un ministro del Evangelio, tiene un don para perfeccionar mi vida espiritual. Entonces ya comienza a ver más allá de lo que está delante de sus ojos. Comienza a mirar por medio de la fe, porque la fe está basada en la palabra de Dios. La fe, el resultado del oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Si 2 o 3 estamos reunidos, ¿quién está en medio nuestro? Señor. Jesucristo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que el que descendió es el que ascendió, y el que ascendió es el que repartió y dio dones a los hombres. Le dio dones, estableciendo Él en la iglesia, primeramente a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, para una obra, para perfeccionar a los santos para una obra, para la obra del ministerio. Y esa es la obra de Dios. Amén. Ningún hombre puede ponerse por sí mismo como pastor y tener fruto. Ningún hombre puede ponerse como profeta y tener fruto, pero quienes Dios ha llamado es a quienes Dios capacita, y a quien Dios envía es por medio de quien Dios da la palabra. Amén. Entonces, cuando hay una persona que fue llamada por el Señor y enviada por Dios, esa persona tiene un ministerio, tiene una función, y esa función es edificar nuestra vida espiritual. Entonces, como persona puede estar lleno de defectos, pero mediante el don que actúa a través de esa persona, se va haciendo una obra que es el perfeccionamiento de los santos, el perfeccionamiento de nuestra vida espiritual. Entonces, cuando yo miro más allá de lo que está delante de mis ojos, puedo entender por medio de la fe cómo es que Dios está obrando y así recibir una gracia aún más abundante, una gracia mayor. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que mirar lo que no se ve. ¿Cómo hago para ver lo que no se ve? Solamente por la fe. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Amén. Entonces, si como la fe tiene por consistencia, la sustancia, la palabra de Dios, entonces yo tengo que ir entendiendo todo conforme a lo que está escrito. Y de esa manera yo voy a poder mirar más allá. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto es muy importante también. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12, que todo aquel que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de que has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Entonces, ve, cuando nosotros entramos a mirar por medio de la fe, empezamos a ver lo que no se ve. Entonces podemos ver quién es el que preparó todas estas cosas, quién es el que busca mi perfeccionamiento, quién es el que preservó su palabra hasta estos días y que permite que llegue a mi vida
mediante lo que Él estableció, que es su iglesia aquí en la tierra, para que yo vaya a ir desarrollándome, creciendo en la fe, para que me convierta en una persona que pueda ser útil y provechosa en el Evangelio. Dios es el que diseñó todo esto. Entonces, cuando nosotros vamos mirando más allá de lo que está delante de nuestros ojos y miramos por la fe, podemos llegar a tener un entendimiento. Si hay dos o tres, Jesús está en medio. Si hay una persona parada adelante que fue enviada por Dios y recibió un llamamiento de Dios, la palabra de Dios habla. Si la palabra de Dios está hablando, la palabra de Dios no va a volver vacía, sino que va a producir el fruto para lo cual está siendo enviada. ¿Cuál es el fruto que tiene la palabra de Dios? Que los hombres de Dios seamos enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Entonces, lo que yo estoy recibiendo tiene que traerme una edificación, aunque no lo entienda completamente, porque cuando nosotros oímos un mensaje, y aún a veces que lo volvemos a oír y a oír y a oír, no siempre entendemos todo lo que Dios nos comunica, pero algo entendemos, porque el entendimiento nos es dado por medio de la fe, y no estaríamos en comunión con el mensaje, no estaríamos en comunión con la palabra de Dios, si no tuviéramos fe de que eso tiene un provecho para nuestra vida espiritual. No somos religiosos, ¿no?, que venimos a cumplir. Nosotros somos creyentes, que venimos a recibir una edificación, a compartir la fe que tenemos en común. El religioso hoy día va a ir a cumplir a la iglesia, porque es domingo de resurrección, domingo de Pascua. Habrá cumplido ayer con la vigilia del sábado. El día jueves habrá cumplido con la ceremonia de Ramos, ¿no? Y así habrá ido cumpliendo. El religioso cumple, pero el creyente tiene una expectativa más allá de cumplir con una ceremonia, sino va con la expectativa de ¿qué? De que Dios esté obrando, porque si ha resucitado está vivo, y si está vivo Él sigue trabajando, y su trabajo es por medio de la iglesia. Entonces viene con esa expectativa a la presencia del Señor y recibe una gracia mayor. ¿Por causa de qué? Por causa de la fe, porque todo lo que nosotros recibimos de Dios lo recibimos mediante la fe. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros miramos, hermano amado, si nosotros miramos más allá de lo que se ve, entonces ¿qué podemos decir? Hay dos o tres, Jesús está en medio. El que está adelante fue llamado por el Señor y es enviado para hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, sino que cumple el propósito para lo cual es enviada. ¿Cuál es el propósito por el que Dios nos da la palabra? Para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra y útil y provechoso. Va a tener un perfeccionamiento, un desarrollo para mi vida espiritual. Y ahí vamos recibiendo una gracia mayor. Amén. Pero nosotros podríamos leer, al leer 2 de Corintios, que la muerte de Cristo se iba manifestando en ellos para que la vida de Cristo se manifestara en los oyentes. Pablo lo decía, ¿no es cierto? Cuando leíamos Corintios, lean conmigo nuevamente para que pueda tener claro esto. Versículo 8. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevamos en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Ese era el pensamiento de Pablo. Y vamos a entenderlo, el pensamiento de Pablo. Para que lo podamos entender, tenemos que entender lo que el Señor Jesucristo hablaba como la bienaventuranza. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 nos dice
hablando al respecto de las bienaventuranzas. Vamos a ir a la última de ellas. Son 8 las bienaventuranzas. La última está compuesta por dos situaciones que son de un mismo suceso. Amén. Allí en el capítulo 8 podemos... capítulo 5, disculpen. Verso 11. Dice así, bienaventurados, verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa, el verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y verso 11, que es similar, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahí puede usted entender por qué Pedro y Juan se gozaban cuando fueron azotados, porque Dios lo había tenido por dignos de padecer por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio. ¿Cómo podía gozarse alguien después de ser azotado? ¿Por qué Pablo y Bernabé cantaban salmos e himnos después también de ser azotados? Porque tenían una comprensión. Al primero que ellos comprendían, y que es importante que nosotros comprendamos, que por causa de la justicia siempre vamos a sufrir persecución. Y que si nosotros sufrimos con Cristo reinaremos. Por eso dice, todo el que quiera vivir piadosamente será perseguido. Recién leíamos, ¿está comprendiendo esto? Es algo que es inevitable. Ahora, ¿qué significa vivir piadosamente? Ir en pos de Dios. Yo no puedo ir delante de Dios, no puedo ir en pos de Dios si primeramente el muro de separación, que es el pecado, que hace división entre Dios y mi persona, es quitado. Si yo tengo pecado en el corazón, ¿puedo ir con confianza a la presencia de Dios? Nunca. La única manera en que yo puedo ir confiadamente a la presencia de Dios es creyendo que la sangre de Cristo me ha lavado de todos mis pecados. Cuando yo creo que la sangre de Cristo me lava de todos mis pecados, entonces me presento confiadamente. ¿Por qué? Porque creo que recibí un corazón puro, un corazón limpio. Por eso dice también en la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Amén. En la misma bienaventuranza, ¿cierto? Dice así, bienaventurados los limpios de corazón, porque los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, hermano querido, hermana querida, si yo quiero vivir piadosamente, voy a sufrir persecución. Si yo quiero ir en pos de Dios, la única manera que puedo acercarme a Dios y no esconderme como hizo Adán en el huerto del Edén, es limpiando mi corazón. Habiendo limpiado mi corazón, lo único que limpia el corazón es la sangre de Jesucristo. Lo único que limpia los pecados, ¿qué es? La sangre de Jesucristo. Isaías capítulo 1, verso 8 dice que aunque tu pecado fuera rojo como la grana, lo lavará y será limpio como la blanca lana. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces Pablo, los apóstoles tenían este entendimiento, que al creer en la justicia que es por medio de la fe, ellos iban a hablar. Por eso dice, según hemos creído, así hablamos. Al hablar la justicia que es por la fe, vendría la persecución. Pablo, mientras él perseguía a la iglesia cristiana, nunca tenía problemas. Es más, tenía el favor de la gente, tenía el favor de su gente, de su pueblo. Le daban cartas de recomendación, ponían escoltas de hombres que le acompañaban en su travesía. Pero cuando se convirtió en un predicador del Evangelio, ¿qué le sucedió? Que la misma gente que un día le estaba apoyando, ahora se le volvía en contra. Y no solamente se le volvía en contra, sino que aún su odio y la persecución era tal que deseaban verle muerto.
Entonces, esta comprensión de que todo aquel que quiera vivir piadosamente ha de sufrir persecución, ellos la tenían. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, ¿qué dice? Llevando en todos lados la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo se manifieste en vosotros. Si nosotros negamos la fe, dejáramos de hablar del Señor, tal vez no tendríamos problemas. Si nosotros negáramos nuestra fe, no tendríamos problemas. Pero a medida que nosotros compartimos nuestra fe, a medida que nosotros servimos al Evangelio, los problemas van a venir. Las situaciones se van a presentar y todos esos problemas son por causa de la justicia. Amén. ¿Qué significa eso, hermano? Que nosotros somos ciudadanos de otro reino, del reino de los cielos. Así como el Señor Jesucristo delante de Poncio dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo, es de los cielos. Pero un día ese reino va a quedar establecido en la tierra, ¿no es cierto? Cuando Cristo venga. Por eso es que nosotros tenemos que mirar las cosas que no se ven. Tenemos que tener puesta la mirada en la eternidad. ¿Para qué? Para que no desmayemos. Si yo quiero vivir piadosamente, tengo que entender que persecución voy a tener, situaciones se van a presentar. Si no pongo la mirada en la eternidad, en el galardón, en la recompensa, por eso Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Dijo, vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Usted ya recibió ese galardón? ¿Sabe lo que es galardón? ¿Qué es galardón? Recompensa, regalo. Galardón es regalo, una recompensa, un regalo que se le da. Es como una corona también que se le da al triunfador, como una copa que se le da al cuadro de baile y fútbol cuando gana el campeonato. Así también es lo mismo. Amén. Es una recompensa, es un reconocimiento. Amén. Entonces, el Señor no es injusto para olvidar nuestro trabajo de amor que nosotros hemos hecho por los santos. Y a cada uno le va a recompensar. Por eso es que Él mismo dijo, cualquiera que por causa de mí, por causa del Evangelio, dejare tierra, padre, madre, esposa, esposo, hijo, hija, en esta tierra le será devuelto 100 veces más y en el siglo venidero también. Amén. O sea que hay una retribución, hay una recompensa. Pero no es fácil, ¿no es cierto? Sufrir persecución. No es fácil abandonarlo todo por la causa del Evangelio. Aún hasta la propia vida, porque el hecho de llevar la muerte, ¿qué significa? Por todos lados. Que ya no vive uno. Ya no puedo yo, si yo estoy muerto, un muerto reacciona, cuando le insultan, cuando lo bofetean, reacciona, no reacciona. Por eso es que Jesús dijo, cuando maldigan, los bendigan. ¿Por qué? Jesús puede bendecir, ¿no es cierto? Jesús bendice a las personas. Si yo estoy vivo, me maldicen, ¿qué hago yo? Como persona, maldigo. Pero si yo estoy muerto, no puedo reaccionar. Y Jesús que está en mí, ¿qué hace? ¿Maldice o bendice? Bendice. Bendice. Por eso es que se cumple lo que está escrito. Por eso es que se cumple lo que está escrito. Yo por mí no puedo bendecir, yo por mí no puedo ser de provecho, yo por mí no puedo llevar ninguna utilidad, yo por mí no puedo desear el bien a nadie, hablar bien de nadie. Pero si yo estoy muerto y vive Cristo, Cristo por la obra de Cristo, todo eso se hace. Porque Jesús, mientras lo maldecía, ¿qué hacía? Bendecía. Amén. Cuando veía a un necesitado o a alguien que tenía necesidad, ¿qué hacía? Suplía la necesidad. Cuando le veía a alguien en apuro o desesperado, le extendía la mano para que no pereciera. Entonces, por la obra de Jesucristo, todo eso es posible. Todo eso es posible. Y ahora pensemos en esto. Nosotros hoy estamos hablando que Jesús está vivo, que está trabajando. Estamos hablando hoy
de no mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y que si miramos las que no se ven, son las que son eternas, las que verdaderamente tienen valor. Lo que sí tiende a perderse, a desaparecer, ¿tendrá valor alguno? Ayer mirábamos un documental sobre un lugar donde pasaba un gran ciclón y todo un pueblo se deshizo completamente, era tremendo. Y uno miraba, ¿qué era lo que buscaban? A los sobrevivientes. Había alguien que se encontrara buscando sus joyas, las fotos de los abuelos. ¿Qué buscaban? Los sobrevivientes. ¿Por qué? ¿Qué era lo más importante? ¿Los bienes materiales o los sobrevivientes? Siempre los sobrevivientes, siempre lo más importante es la vida. Eso siempre es lo más importante, ¿no es cierto? Entonces, lo que tiende a desaparecer, lo que tiende a gastarse, lo que tiende a que hoy es y mañana no será. Y nosotros cuando nos vemos al espejo, vemos que las mismas facciones no tenemos que cuando teníamos 15. Ni tampoco tenemos la misma vitalidad, ni la misma cantidad de cabello, ni la misma elasticidad de la piel, ni toda la dentadura, tal vez ya... ¿Cuántas cosas se perdieron cuando transcurrió la vida? Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe en 2 de Corintios, que dice, nosotros llevamos la muerte por todas partes para que la vida de Cristo se manifieste en vosotros, que dice, aunque nuestro cuerpo exterior se vaya desgastando, no obstante, el interior se va renovando día tras día. ¿Cómo termina diciendo 2 de Corintios 4:17? No mirando las cosas que se ven, las cuales tienden a desaparecer, sino las que no se ven porque son eternas. Entonces, hermano, nuestro llamado y la gracia que nosotros recibimos es haber creído la palabra de Dios, que dice que somos justos. Si yo creo conforme a como creo, voy a vivir. Y así también voy a hablar. Si yo hablo esta verdad y comparto esta verdad, no hay manera que no sufra persecución. Si yo sufro persecución y me quedo mirando la situación, me voy a desanimar. Pero si yo sufro persecución y miro a la eternidad, las cosas que no se ven, ¿qué voy a hacer? Me voy a gozar. ¿Por qué? Porque voy a entender de esa manera que mi galardón y mi recompensa y mi ciudadanía es de los cielos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros no sois del mundo. Si fueras del mundo, el mundo os amaría. ¿Por qué? Porque el mundo ama lo suyo. Pero vosotros no sois del mundo. Amén. Entonces, hermano querido y hermana querida, esta comprensión nosotros tenemos que tenerla. Y entendiendo que Cristo ha resucitado, ya no vivir por nosotros, sino vivir por la obra de Jesucristo. Así como hemos creído que por la obra de Jesucristo nuestros pecados fueron lavados, también tenemos que creer que la vida de Jesucristo se va manifestando en todo lugar. Que esa vida se va manifestando en todo lugar para cumplir el propósito por el cual Dios está levantando a su pueblo, está edificando a su iglesia. Jesús mismo dijo, apartados de mí nada podéis hacer, pero permaneced en mí, mis palabras permanezcan en vosotros y pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y luego dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid y recibiréis. ¿Qué significa pedir en el nombre del Señor? Nosotros ya lo hemos explicado. Yo puedo ir al banco y pedir crédito y no dármelo a nadie, porque nadie conoce mi situación financiera. Pero seguramente si fuera un gran empresario de la región, si fuera un gran comerciante o un gran empresario, voy a cualquier banco y ¿quién es el primero que me atiende? Si fuera un gran empresario, ¿me atenderá el cajero o me atiende el gerente? Me va a atender el gerente. ¿Por qué me va a atender el gerente? Porque sabe que yo voy a hacer negocios con ese banco. Y si yo le pido dinero a ese banco a préstamo, ¿me lo daría si fuera un gran empresario? Sin duda que sí.
Entonces, ¿qué es pedir en el nombre del Señor? Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y ha recibido toda autoridad en la tierra y toda autoridad en los cielos. Cuando vamos al Padre en el nombre de Jesucristo a pedir, no por nuestra obra nos da, sino por la obra de Jesucristo, que está garantizada y que fue consumada en la cruz del Calvario, nos da todo lo que le pedimos. Y aún nosotros hemos aprendido más, porque cómo hemos de pedir no sabemos. Pero también hemos aprendido que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, intercede por nosotros con gemidos indecibles, pidiendo de acuerdo a la voluntad del Padre, y a Él sí lo oye. Por eso también no tenemos ni siquiera que preocuparnos. Puedo estar pidiendo y estoy pidiendo con duda y seguro no voy a recibir. Puedo estar pidiendo y estoy pidiendo para mis propias necesidades y estoy pidiendo egoístamente. Pero si creo a la obra de Dios, que por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está intercediendo, pidiendo lo que es conforme a la voluntad del Padre, entonces ya descanso en la obra de Jesucristo. Por eso, hermano, nosotros al entender que Cristo ha resucitado, tenemos que vivir por la obra de Jesucristo, llevando la muerte de Cristo en todo lugar, hermano. Con Cristo nosotros hemos sido crucificados para ya no vivir nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Cuando vivimos de esa manera, situaciones, circunstancias van a venir, pero no es que somos perseguidos nosotros. ¿Sabe quién es perseguido? Cristo. Porque si a Él lo aborrecieron, también a nosotros que formamos su cuerpo nos van a aborrecer. Si a Él lo persiguieron y hablaron toda clase de males contra Él, también a nosotros que formamos su cuerpo nos van a perseguir y van a hablar toda clase de mal contra nosotros. Pero como Él se levantó victorioso al tercer día y resucitó de entre los muertos, también nosotros, los que creemos a su palabra, juntamente con Él nos levantaremos en el día de la resurrección para reinar para siempre. Juntamente con Él nos levantaremos. Entonces mire cuán amplia es el hecho de festejar y celebrar que Cristo ha resucitado. Venció al pecado, venció a la muerte, está trabajando, hace la obra en medio de su pueblo, estando en medio de su iglesia donde 2 o 3 están, estableciendo Él en la iglesia a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros para perfeccionar nuestra vida espiritual. Envía su palabra a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado y útil para toda buena obra. Pero a causa de esta fe también recibimos persecución, pero eso no ha de ser motivo para que nos desanimemos, sino la evidencia que nuestra ciudadanía es de los cielos, y entre tanto más grande sea la persecución, tanto más grande es el galardón. Hasta ahora no hemos resistido hasta la muerte, hasta ahora no hemos resistido hasta el martirio, hermano querido y hermana querida. Tal vez nunca suceda eso en su vida, tal vez nunca suceda eso en mi vida, hermano querido, pero nadie va a recibir una mayor carga de la que pueda llevar. Si Dios le ha permitido una situación, si Dios le ha permitido una lucha, si Dios le ha permitido una prueba, no es porque le quiere destruir, no es porque le ha abandonado, no es porque deja de obrar, sino porque quiere darle un galardón aún más grande y le está dando el privilegio de padecer juntamente con Él, porque tiene la seguridad de que usted va a reinar juntamente con Él en su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que no siempre las cosas son fáciles. Y muchas veces se presentan difíciles para que nuestra confianza no esté puesta en nosotros como si por nosotros mismos pudiéramos salir adelante, sino para que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Esté puesta en el Señor, el que nos dio su victoria y que nos ha hecho más que vencedor juntamente con Él. Por eso en esta mañana y en este domingo de Pascua, de día de resurrección, le quiero alentar por medio de esta palabra para que, teniendo confianza y seguridad en Dios, que está vivo y que está trabajando, aquel Cristo que no dudó en dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que resucitó, está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros.
Alabado y santo sea el nombre del Señor. Alabado y santo sea su nombre. Aleluya. Padre de gloria, Dios de toda misericordia, queremos agradecerte en este día por el triunfo de Jesús en la cruz del Calvario, porque si no se hubiera levantado victorioso entre los muertos, Señor, estaríamos muertos en delitos y en pecado, y aún la muerte tendría potestad sobre nosotros, gobernando sobre nosotros, Señor. Pero la evidencia de que Cristo ha resucitado es la seguridad de que todos nuestros pecados fueron lavados y que nuestra vida fue rescatada de una vana manera de vivir y trasladado al reino de su Hijo amado Jesucristo. Por lo cual le damos gracias, Padre amado, por haber hecho todas estas cosas y habernos llamado a tener comunión con Jesucristo. Para gloria, honra y alabanza de su nombre. Amén y amén. Alabado y santo sea el Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,